Bueno, bienvenidos, como decía antes, a la RMP International School. Vamos a empezar la presentación. Mi nombre es el profesor Silverio Di Rocca. Yo soy el director de la escuela, de la RMP International School. Y hoy vamos a hablar de nuestro método, vamos a hablar de nuestro protocolo, vamos a presentarles a todos ustedes lo que es la RMP. El tema de la conferencia de hoy, como ustedes ven, es protocolo para el tratamiento del dolor crónico en las patologías neuromusculoesqueléticas. Muchas veces nosotros hablamos de dolor crónico, que sería una palabra que no debería existir, porque si es crónico es porque no lo tratamos bien. Por eso es dolor que dura mucho. El dolor se debería tratar en la fase aguda, se debería tratar en la fase inicial. Y entonces no llegaría a ser dolor crónico. Pero bueno, hay másters en terapia del dolor crónico. Nosotros vamos a presentarles el protocolo de la rehabilitación miofuncional postural, método Di Rocca. Es el protocolo que nosotros enseñamos en nuestra escuela, que es el protocolo que ahora se enseña en la universidad. Nosotros estamos en colaboración con la Universidad Abierta Interamericana, es una universidad de Argentina, que prácticamente certifica todos nuestros cursos, los cursos de nuestra escuela a nivel internacional. Bueno, pues hablaremos hoy de dolor crónico y como siempre que hablamos en nuestras conferencias, la primera frase es esta, es la mente es como un paracaídas, si no se abre no sirve para nada. Esa frase es un poco caracteriza nuestra escuela, caracteriza a la gente que está dentro de la RMP. Y verdaderamente nosotros pensamos que para entrar en la RMP hay que tener la mente abierta, la mente muy, muy abierta. ¿Qué es la RMP? Pues vamos a hablar primero introduciendo qué es la RMP. La RMP es un protocolo de tratamiento que pone en sintonía, pone en armonía, en buen funcionamiento el sistema estomatognático y el sistema tónico postural. Un equilibrio de esos dos sistemas nos garantiza un buen resultado de nuestras terapias, un resultado que dura, un resultado que va a ir sin recidivas. Por eso nosotros decimos que la RMP es un método que pone en equilibrio y en armonía el cuerpo. La RMP no es una técnica. En la rehabilitación miofuncional postural no es absolutamente una técnica. La RMP es un método que prácticamente utiliza las herramientas de la mayoría de las disciplinas de la ciencia de la salud. Y su objetivo, como dijimos antes, es el equilibrio del sistema estomatognático o el sistema craneofacial con el sistema tónico postural. La RMP, cuando ideé la RMP, traté de cambiar un paradigma, llevar el objetivo de diagnóstico, nuestro diagnóstico, de llevarlo de local a global, de sectorial a integral, y es mucho más de eso, a interdisciplinario. Pero lo principal de esto es hablando un mismo lenguaje, diagnóstico y terapéutico. Eso es importantísimo en cualquier ámbito de la vida. Para nosotros entendernos es importantísimo tratar de hablar el mismo lenguaje, tratar de hablar el lenguaje en cual nos podamos entender. Cuanto más en ciencias de la salud, porque para tratar un paciente debemos absolutamente verlos todos con la misma óptica, ya sea cuando hacemos el diagnóstico que como cuando realizamos un tratamiento. El objetivo del RMP es diagnosticar y llegar a la prioridad de nuestros tratamientos, llegar a la prioridad terapéutica.
Ya van a ver ustedes que cuando nosotros hablamos de prioridad, mucha gente en ciencia de la salud piensa que la prioridad es ir a la causa. Nosotros cuando hablamos de prioridad decimos ir a aquella causa que disturba más, aquella causa que más molesta, aquella área del cuerpo que más molesta, para por ahí anularla y no empezar por ahí. Ya lo van a ver cuando hablemos del protocolo. Hablamos en RNP de una integración neurofisiológica. Nosotros cuando tratamos a nuestros seres humanos, a nuestros pacientes que son seres humanos, debemos integrar la neurofisiología, integrar los sistemas para tratarlos y todos esos sistemas, el cuerpo es un universo de sistemas, es muchos sistemas que deben trabajar en armonía, deben estar integrados. Cualquier técnica que realice esto en forma traumática, pues será bienvenida dentro de la RMP, cualquiera. Pero nosotros antes de introducirla, pues por supuesto que analizamos cada técnica y las colocamos, ya van a ver, en un área determinada dentro del protocolo de la RMP. Integración e interdisciplina, indudablemente esas dos son las palabras claves dentro de la RMP. No se puede realizar solos un tratamiento y cuanto menos con un solo instrumento. Es imposible. Y para poder haber una integración, por supuesto, como dijimos antes, hay que hablar el mismo lenguaje entre todas las disciplinas de la salud. Eso es fundamental. Si nosotros no hablamos el mismo lenguaje, difícilmente las especialidades se pueden entender. Y para ello hay que tener el mismo punto de vista. Nosotros debemos actuar con el mismo punto de vista. Debemos ver al paciente bajo el mismo punto de vista. Estos dos señores, desde su punto de vista, para cada uno de ellos, es un número distinto. Para el que está de un lado es el 6 a la izquierda, para el que está a la derecha es el 9. Y podrán estar peleando toda la vida, podrán estar discutiendo toda la vida, que no van a llegar nunca a un acuerdo, pues porque cada uno tiene su punto de vista. Aquí lo mismo, esto es cómico, pero es una realidad. El niñito blanco que le dice, estuviste demasiado tiempo y te quemaste. Y el negrito, el de color, le dice, lo normal, 9 meses. Y a ti te sacaron crudo. Puntos de vista. Así a veces nosotros reaccionamos en las ciencias de la salud. Y a veces por eso es que existe el dolor crónico. Yo, como repito, la palabra dolor crónico es un fracaso en la terapia. Si un dolor llega a ser crónico, es porque no lo hemos sabido tratar al principio, y por eso es crónico. Entonces, lo fundamental muchas veces es prevenir el dolor crónico y no tratarlo. Pero bueno, cuando está, hay que tratarlo. Y para tratarlo, cuanto más hay que tener la misma visión que de las especialidades médicas, las especialidades de la ciencia de la salud deben tener la misma visión en el diagnóstico y en el tratamiento. Esta señora que en esta caricatura francesa se llama Madame Rose, pero que se podría llamar de miles de formas, se podría llamar de una infinidad de formas distintas, es común en el ámbito del dolor crónico. Pasa por todas las patologías, todas las disciplinas, desde el dentista, el reumatólogo, el osteópata, etcétera, etcétera, etcétera. Y como cada uno ve a ella desde su punto de vista, pues ella se va con el mismo dolor. Y los especialistas, los 36 o más especialistas que la han visto, pues se miran como diciendo, desde mi punto de vista, está sana. Yo no sé por qué sufre. Esos pacientes como Madame Rose, que giran y giran y giran, al final de su recorrido, pues terminan siendo pacientes con depresión, siendo pacientes que terminan tomando
antidepresivos porque nosotros, integrantes de la ciencia de la salud, no sabemos qué es lo que pasa y entonces entra a formar parte de la categoría de los pacientes con problemas psicológicos o mentales. Esta película que nosotros vemos aquí la vemos todos los días, desde dolores de cabeza, ortodoncias que se rompen, dolor muscular, vértigos, cervicalgias, paciente neurológico, dolores articulares, disfunciones del ATM, etcétera, 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 que al final terminan como pacientes psiquiátricos. Y eso es porque cada uno, desde su área, como en esta figura, ve a ese paciente desde su punto de vista, desde el área que le han enseñado a ver. Le han enseñado a ver desde un área determinada. Entonces, ese paciente, si nosotros le quitamos todo lo que es esa parte, es un paciente indivisible. A veces la ciencia de la salud ven la punta del iceberg. A veces nosotros vemos simplemente la parte alta y en el iceberg la parte más grande está abajo del agua. En medicina la parte esa es la causa del problema. La punta del iceberg es el síntoma. Y nosotros a veces realizamos tratamientos que son sintomáticos, tratamientos que van encaminados al síntoma. La superespecialización en ciencia de la salud debe existir, absolutamente debe existir. No es que no debe haber un superespecialista, pero lo que promueve la RMP es que ese especialista, superespecialista, tenga una visión global, y que utilice un protocolo interdisciplinario. Cuando hablamos de interdisciplina es una palabra muy grande, porque interdisciplina nosotros a veces la conocemos como te mando un paciente y la mando a otro profesional, eso se llama derivación del paciente. La interdisciplina es hablar el mismo lenguaje, es decir, que el médico conozca lo que hace el odontólogo, que ambos conozcan lo que hace el fisioterapeuta, el kinesiólogo, y que todos conozcan lo que hace el osteópata, el podólogo, no que trabajen como ellos, sino que conozcan lo que hacen para poder verdaderamente saber qué uno hace en cada disciplina, pero es más importante, aún más, es tener un protocolo de lectura. Y eso es lo que es el protocolo interdisciplinario de la RMP. Un protocolo de lectura entre las distintas especialidades. Esto que ven aquí es un brazo corto, e indudablemente, si uno lo ve así, es un brazo corto. Pero, ¿qué es lo que ocurrió con ese brazo corto? Porque si nosotros le ponemos 2 rollos de algodón en la boca, el brazo se alarga. ¿Eso qué significa? Ese es el efecto negativo de la boca o del sistema estomatognático, anulando ese efecto negativo, anulando ese efecto que está disturbando, que está perturbando las cadenas musculares, ellas se relajan y el brazo se alarga. Y por eso que nosotros, en la RMP, decimos que el sistema estomatognático, ya lo van a ver siguiendo la conferencia, el sistema estomatognático es el gran perturbador del sistema tónico postural. ¿Por qué? Porque cada vez que él no está en armonía, va a disturbar las cadenas de músculos y va a disturbar también receptores de la postura, va a disturbar el sistema tónico postural. Este paciente, pues por supuesto que si va al fisioterapeuta, kinesiólogo, osteópata, lo va a ver desde un punto de vista. Si va al oftalmólogo de otro, y si va al odontólogo de otro punto de vista. Y entonces, ¿quién es que tiene razón? ¿Por dónde empiezo? ¿Por la boca? ¿Por el kinesiólogo? ¿Por el oftalmólogo, optometrista? Lo mismo tiene problemas bucales, tiene problemas del sistema oculomotor, tiene problemas hasta de una pierna más corta, real, este paciente. ¿Y dónde empezamos? Por supuesto que si va al odontólogo, empieza por la boca. Si va al rehabilitador, empieza por el cuerpo. Y si va al optometrista, empieza por lo que él sabe hacer.
Y aquí una escoliosis real, una escoliosis verdadera, donde la columna vertebral es más grande de lo que la caja torácica puede alojar. Es una escoliosis estructural, pero también tiene un sistema estomatognático. Y si yo voy al traumatólogo ortopédico, él va a empezar con la escoliosis, probablemente que lo que han enseñado, midiendo ángulos, midiendo lo que se le ha enseñado a hacer, sin tener en cuenta a veces de que a lo mejor también hay un sistema estomatognático que disturba. Y este niño, por supuesto que si uno va al odontólogo, de niño va a hacer ortopedia, va a hacer ortodoncia, va a tratar la boca, o va a tratar lo que con las herramientas que a él le han enseñado. Pero ese niño tiene un problema postural. Si ustedes ven en la figura del lado izquierdo, se va hacia un lado, parece como la torre de Pisa, que cae hacia un lado. Y de perfil lo mismo, tiene un problema postural. ¿Cómo inicio? ¿Por dónde inicio? Lo mismo aquí. Si va un pediatra esta niña, a lo mejor va a mirar su crecimiento, su caja torácica, a lo mejor se va a acercar un poquitito a ver los pies, que tiene un pie plano, pero y la boca, con el sistema craneofacial que está creciendo, y el sistema oculomotor, que ya van a ver que la boca tanto altera, no se le enseña al pediatra, pero debe ver. Y este es el paciente pequeñito que vimos allá, si no se lo cura va a terminar así, como este paciente de adulto. De aquí va a terminar ahí, desciendo. El principio del film, el final del film. Lo que quiere decir que tenemos que prevenir muchas patologías que nosotros vemos en los adultos, muchas patologías que vemos en los grandes, mucho dolor crónico que vemos es porque a lo mejor no hemos tenido la integración de tratamiento en un sujeto que está en crecimiento. Y cuando lo vemos desde grande, pues por supuesto que tiene dolor crónico. El gran pensamiento, ¿cuál es el gran pensamiento de todo esto? Pues un gran pensamiento, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Y la gran conclusión a todo esto, integración terapéutica. Si nosotros no integramos nuestra forma de trabajar, si nosotros no hablamos el mismo lenguaje, si nosotros no trabajamos con la misma óptica de diagnóstico y terapéutica y con el mismo lenguaje, difícilmente vamos a poder curar a nuestros pacientes. Simplemente vamos a tratarlos a nuestros pacientes y tratar de curar. Ver solo el diente, yo vivía muy tranquilo cuando veía solo eso. Luego salté un poco a ver la articulación y luego me di cuenta de que tenía que ver todo el cuerpo. Y por eso nació este protocolo hace ya 34 años casi, y por eso nació la RMP. La RMP nació hace mucho, mucho tiempo cuando entendí que había una conexión entre lo que yo sabía que era el sistema estomatognático y el resto del cuerpo. Y así poco a poco fue creciendo la RMP a través de estos 34, 35 años. Nació por este señor, que yo rindo siempre homenaje, que se llamaba Edmundo Muzzi, que era de Italia, era un profesor italiano. Este señor fue el odontólogo del rey de Italia. Imagínense ustedes los años de esto. Él ya hablaba en 1936, publicó por primera vez los resultados de sus investigaciones, donde ponía en correlación la postura de la mandíbula y el resto del cuerpo. Y si él lo hablaba en el 36, es porque ya estaba estudiándolo de hace mucho, mucho tiempo. A veces, desgraciadamente, grandes descubrimientos los dejamos abandonados y pasamos a ver solo una parte del cuerpo. Este gran profesor, el profesor Edmundo Muzzi de Italia, él ya había descubierto esta conexión. Y entonces llegamos a la gran interrelación. El cuerpo está en armonía, el cuerpo está curado, el cuerpo está prácticamente sano cuando tenemos
un equilibrio entre la psique, es decir, la mente, la estructura y la bioquímica. Nosotros no podemos curar solo una parte de ello. Nosotros a veces curamos la estructura solamente y una parte de la estructura, muy sectorial. La bioquímica, gran cosa importante, la bioquímica es fundamental que haya un equilibrio en la bioquímica para que nosotros podamos tener armonía en el organismo. Mente, estructura, bioquímica. Bueno, para evitar esto, hace muchos años, cuando yo descubrí esta gran interrelación, nació la RMP y el protocolo interdisciplinario integrado. RMP, o rehabilitación miofuncional postural, es la herramienta, es el instrumento de este protocolo interdisciplinario integrado. ¿Qué es el protocolo interdisciplinario integrado? Es un protocolo activo que se va adaptando a la evolución del paciente, se adapta. Constantemente se va adaptando a la evolución del paciente. Por eso lo llamamos activo. Es integrado porque las especialidades todas de la ciencia de la salud intervienen con la misma óptica diagnóstica y terapéutica. Y es interdisciplinario porque intervienen varias disciplinas de la ciencia de la salud: la medicina, la odontología, la fisioterapia o kinesiología, la osteopatía, la optometría, la podología. ¿Y qué es la RMP o rehabilitación miofuncional postural? Pues es una rehabilitación porque reequilibra los sistemas, como dijimos. Por eso es rehabilita, los hace funcionar otra vez. Rehabilitación quiere decir habilitar a funcionar otra vez como estaban antes. Miofuncional, ¿por qué le puse miofuncional? Pues porque hace eso, obtiene un equilibrio neuromúsculo esquelético fisiológico. Y es postural porque rehabilita el sistema estomatognático con el cuerpo. Y como todo protocolo médico, tiene un diagnóstico clínico, un diagnóstico instrumental y un diagnóstico de análisis complementarios. Todo protocolo de la medicina que se jacte de ser un protocolo médico pasa sobre estos tres diagnósticos. Si yo tengo que estudiar el hígado, voy a hacer un diagnóstico clínico, palpación, lo que sea de clínica, lo que el paciente nos cuenta, lo que nos dice, la anamnesis clínica. Voy a realizar un diagnóstico instrumental, que puede ser una ecografía, ¿no? Voy a analizar análisis complementarios, que podría ser, por ejemplo, un análisis de sangre para ver cómo está ese hígado. Clínica, instrumental y análisis complementario. Y eso es lo que hace la RMP también. En cuanto a la clínica, nosotros estudiamos, dado que nos encargamos de rehabilitación neuromusculoesquelética, pues vamos a estudiar el sistema oculomotor, porque eso es uno de los grandes receptores de la postura. Vamos a estudiar la postura, vamos a hacer un análisis postural clínico, vamos a hacer un análisis estomatognático y vamos a hacer un análisis podal. En el diagnóstico instrumental vamos a estudiar todo lo que es medible ciencia también. Vamos a estudiar la posturometría y la estabilometría, que mide el diagnóstico clínico. Es el diagnóstico instrumental de la RMP. Y análisis complementarios, nosotros vamos a encargarnos de estudiar intolerancias, o más bien dicho, hipersensibilidad alimenticia y las deficiencias de aminoácidos. Que son la bioquímica es el motor, la energía vital, es la gasolina, es el combustible que mueve el cuerpo. Y si él no está bien, mal vamos a poder hacer una rehabilitación bien hecha. Y la filosofía de la RMP es muy simple. La filosofía de la RMP es más que simple, si uno la analiza desde este punto de vista que nosotros vamos a analizar ahora. A veces yo pongo esta diapositiva porque a veces la ciencia de la salud nos miramos así: yo no te escucho, yo no miro, yo no hablo, no nos ponemos a dialogar juntos, a hablar con el mismo lenguaje. El protocolo
Si nosotros sabemos o comparamos que nuestro sistema nervioso central es el computer más antiguo del mundo, que funciona mejor todavía que un computer normal. Y si nosotros ya lo empezamos a ver como un computer, como un ordenador, los niños de hoy que nacen con el ordenador puesto, ellos saben muy bien, pero lo saben a la perfección, que si un hacker infectó un computer necesitan ayuda. Que ellos saben muy bien que no podemos incorporar un software nuevo a ese computer si no tenemos un antivirus que limpie lo que el hacker ha infectado. ¿Por qué? Porque ese software va a funcionar mal. Eso, el que usa computer lo sabe a las maravillas. Pues nuestro computer más antiguo del mundo, que es el sistema nervioso central, no tiene antivirus. Desgraciadamente, no tiene antivirus. Y toda la información sensorial que llega, toda la información sensorial que llega desde la parte externa, la va a recibir, sea buena o equivocada, pero su respuesta, si la información es buena, va a ser buena. Si la información es equivocada, va a ser totalmente equivocada. Y entonces el resultado va a ser no perfecto. Y no debe tener antivirus, ¿por qué? Porque se pararía ese computer. Si se para, nos morimos. Entonces se instaura un circuito cibernético cerrado, un circuito de autoalimentación que sigue trabajando, aunque todo eso no sea perfecto. A nadie, a ninguno de nosotros se nos ocurriría construir durante un terremoto las casas. Nosotros esperamos a que ese terremoto termine como para después construir. Pues todo lo que agrede de externo negativamente el sistema nervioso central y el cuerpo es un terremoto. Y nosotros pretendemos curar a ese enfermo en medio de ese terremoto de agresión. Y después no nos damos cuenta por qué se caen las casas. Nosotros deberíamos esperar ese terremoto termine y después de eso, es decir, anular esa agresión externa, ¿verdad? Esperar que termine para después construir, es decir, reequilibrar, ¿no? Reequilibrar el cuerpo otra vez, la construcción de todo eso que no funcionaba, hacerlo otra vez. Y por último, por supuesto, reprogramar esos receptores que no funcionaban bien, ¿no? Stop a las agresiones, eso es fundamental. Stop a las agresiones externas. Luego planear la reconstrucción, no durante el terremoto. Y eso es lo que hace el protocolo del RMP. La desprogramación es un poco, pone ese antivirus que el cerebro no tiene, pero sin que el cerebro se pare. Es decir, anula prácticamente esa agresión externa, esa agresión que nos directamente desde el externo nos condiciona. Eso nosotros lo llamamos desprogramación. ¿Para qué? Para que permitir que se haga un reequilibrio miopostural, un reequilibrio en armonía de ese cuerpo, para luego reprogramar que esos receptores que no funcionaban bien cuando no se reprograman solos. ¿Qué usamos nosotros? Usamos la desprogramación sensorial y para ello tenemos herramientas. Cuando hablamos del ojo, sistema oculomotor, vemos algunos campos magnéticos, la osteopatía, etc. Algunos instrumentos que nos ayudan a desprogramar ese sistema oculomotor que no funciona bien. En el sistema estomatognático, en crecimiento, nosotros usamos una disciplina importante de la odontología, que es la ortopedia craneofacial miofuncional postural. Yo la llamo así porque eso es. Porque en el niño no se puede parar ese crecimiento, entonces no puedo desprogramar para después reprogramar. Tengo que ir desprogramando y reprogramando constantemente, y eso es lo difícil. Es quizá lo más difícil y es lo más importante, porque ahí también vamos a prevenir el dolor crónico en futuro.
En el adulto tenemos un instrumento que se llama BED, que yo lo he llamado BED, es un instrumento que he inventado yo para la desprogramación, y lo he llamado BED porque no es una célula normal, porque no es un dispositivo normal, sino que su nombre es como dice ahí, Body Equilibrium Device. Es el dispositivo para el equilibrio del cuerpo. En el pie usamos unas determinadas magnetoterapia, unas plantillas especiales de programadoras, y en la bioquímica la limpieza, la purificación, la integración a veces alimentaria, que nos ayuda a limpiar el organismo. Cuando hablamos ya de reprogramación, decimos que reprogramamos el sistema oculomotor. ¿Con qué? Con ejercicios, con algunos ejercicios particulares que nos hacen reeducar ese sistema. En la boca siempre, en edad de crecimiento, lo hacemos con la ortopedia, craneofacial, miofuncional y postural. Y en el adulto, la reprogramación la hacemos con distintos dispositivos que son especiales para buscar la relación centrada de esa mandíbula en equilibrio con ese cuerpo. En el pie usamos unas plantillas determinadas que se llaman plantillas fisiodinámicas, es decir, plantillas que ya reprograman la disfunción del pie, que corrigen la disfunción del pie. Y el médico es el que hace la parte de equilibrio de intestino, de reequilibrio de la bioquímica. Una buena dieta, una buena alimentación, un buen funcionamiento de membrana intestinal, esa es una terapia específica médica. San Francisco de Asís dijo una vez, empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Lo necesario es la prioridad. Cuando nosotros empezamos por la prioridad del trabajo, después vamos curando, haciendo lo posible y vamos a lograr así hacer lo imposible en nuestros pacientes. Miren ustedes, les paso esta diapositiva porque es gráfica, simplemente de cómo una posición mandibular que cambia de posición altera uno de los receptores, la hipoconvergencia, y altera la postura. Como una mandíbula que cambia posición altera la convergencia del ojo y altera la postura. Y como también una anteposición altera la convergencia y la postura. Nosotros hemos clasificado esta enfermedad en un síndrome, porque síndrome no es una enfermedad, es un conjunto de signos y síntomas que nosotros aprendemos a diagnosticar en nuestro curso. Lo clasificamos viendo qué tipo yo lo he llamado síndrome de alteración ocluso postural porque pegaba bien en el nombre, SAOP, pero en realidad se debería llamar síndrome de alteración de la postura mandibular y la postura, ciertamente condicionada de la oclusión dental. Y lo clasificamos en cuando está alterado el ojo, la boca o el pie, cuando está alterado simplemente el ojo y la boca, cuando está alterado la boca y el pie, cuando está alterado solo la boca. Le ponemos una sigla y así identificamos a nuestro paciente. Y eso tiene una subdivisión con la S cuando hay un problema psíquico y con la B cuando hay un problema de la bioquímica. Y con eso hicimos llamémosle así, una clasificación de nuestro sujeto para poder después tratarlo y para poder hablar todos el mismo lenguaje. Con este protocolo interdisciplinario vamos a llegar, como dijimos, a la causa del problema. La causa del problema, como decía antes, no es el origen del problema. Es ese terremoto que en este momento está disturbando más. Y es el primero que tenemos que anular. Y luego seguiremos con el protocolo. En el curso se aprende, ¿no? A ver qué es lo que hacemos, a ver qué seguimos después, a quién le toca, si le toca al osteópata, si le toca al kinesiólogo, al odontólogo. Es un protocolo de trabajo. Podemos tratar en forma fisiológica y atraumática en todas las edades, cuanto más temprano mejor. Eso es fundamental, cuanto más temprano mejor. Respetando un juramento que hicimos desde que nace
nuestra profesión, el juramento de Hipócrates, que decía primum non nocere, primero no dañar. Es utilizar herramientas fisiológicas que primero no dañen. Y así vamos a liberar, como decía Hipócrates, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros y que son las que verdaderamente curan al enfermo. A veces nosotros, simplemente desbloqueándolas, el enfermo cura mágicamente. Como conclusión de esta clase de presentación, porque esta es una reunión de presentación, luego yo voy a abrir preguntas y respuestas para responder en directo, en el crecimiento se pueden prevenir muchas alteraciones futuras, sea posturales que del sistema estomatognático. Ahí es la prevención para no llegar al dolor crónico. Ya repito, cuando decimos dolor crónico, según mi humilde opinión, es un fracaso de la medicina. No se debe llegar al dolor crónico. A veces un problema podálico podría causar en futuro un problema de gimnasia o viceversa, ¿no? En estos casos es importante intervenir precozmente con la causa para evitar así alteraciones futuras. Como conclusión, les quisiera dejar prevención es salud, pero prevención sin un protocolo interdisciplinario e integrado y sin una herramienta que nos permita hablar el mismo lenguaje diagnóstico y terapéutico no es prevención. Por eso nosotros decimos en nuestra escuela la prevención en edad temprana hablando el mismo lenguaje diagnóstico y terapéutico. Florentina Maguino dijo una vez esta frase muy bonita, dice, cambiaré de opinión tantas veces y tan a menudo como adquiera conocimientos nuevos. El día que me aperciba que mi cerebro ha dejado de ser apto para esos cambios, dejaré de trabajar. Y eso yo le agrego siempre que no tiene edad, y le agrego siempre que eso puede suceder a 5 años, como puede suceder a 105 años. Es un problema de apertura mental, es un problema de elasticidad mental, es un problema de querer abrir la mente para esos cambios. Bueno, yo he tratado en estas pocas palabras mostrarles lo que es la RNP. Yo veo que hay gente que nos está escuchando de muchos lugares, así que si a mí me gustaría empezar a hacer las preguntas. Ana María, ¿cómo anda Colombia por ahí? ¿Bien? Tenía conectado un parlante para escuchar fuertemente su voz y estaba haciendo interferencia con el audio. Ah, perfecto. Ahora te escucho perfecto. Ahora sí que estás en audio directo. Ahora si quieren hacerme preguntas, pues ahí es más fácil ahora, ¿eh, Ana María? Entonces le cuento, aquí estamos 12 personas. Ajá. Con nosotros, cada especialista tenemos periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, ortodoncia y restauración oral. Todos estamos escuchándole muy atentos, hay muchas preguntas. Yo diría que la rehabilitación miofuncional postural también podría llamarse revolución miofuncional postural. Es eso, es un terremoto. Realmente sí, cambia mucho los conceptos, cambia la manera de pensar, ¿por qué no genera temores? Porque finalmente reaprender a veces es más difícil que solo aprender. Exactamente, exacto. Eso es una realidad que yo vivo de hace más de 30 años. A veces es mucho más difícil dejar los preconceptos que tenemos que aprender los nuevos, ¿verdad, Ana María? Sí, así es. Que tiene una pregunta para usted. Adelante. Buenas, doctor. Mucho gusto. Soy la ortodoncista de la clínica. He venido aprendiendo con Ana María muchas cosas porque pues en realidad esto que ya se está hablando pues es nuevo para nosotros, este nuevo enfoque. Hemos manejado los casos de una manera muy interesante. La ortodoncia veo que con el tratamiento que han tenido inicialmente a mí me camina más rápido porque ¿sí? He tenido ortodoncias con muy buenos resultados.
pues, se ha ido un poco la voz, es un poco la conexión de internet, no te escuché la última parte, a ver si me puedes repetir, por favor. no, pues yo simplemente le estaba haciendo como una introducción a que hemos manejado algunos casos con Ana María, colocando ella inicialmente una placa que pues que llamamos splint, que es una placa rígida y ya en este momento pues vamos a empezar a trabajar el BED, que yo sé que es lo nuevo que Ana María ahorita nos va a introducir, y pues me gustaría preguntarle respecto a ese BED. Digamos que se debe utilizar casi que de rutina con todos los pacientes de ortodoncia para evitar las fuerzas musculares. No, mira, yo te voy a explicar un poquitito, porque para entender el DED hay que entender un poco la conexión entre el sistema estomatognático y el cuerpo, porque a veces nosotros, yo soy una de mis especialidades, es ortodoncia, desde hace mucho tiempo, y a nosotros nos han enseñado en todo el mundo, que es un problema de formación, que es mover el diente. La ortodoncia, como tú lo sabes bien, son biomecánicas para realizar un movimiento dentario, ¿verdad? Con distintas técnicas, pueden ser las técnicas, infinidad de técnicas. Nosotros tenemos muchas técnicas para realizar movimientos dentarios, que son las que aprendí yo hace muchos años también, ¿no? Hace muchos años también las enseñaron así. Entonces, la ortodoncia está basada en un movimiento dentario, dentoalveolar. Cuando nosotros hablamos del sistema estomatognático, que es un gran perturbador de la postura estática, yo no sé si tú tienes idea de lo que son cadenas musculares. Yo no sé tu nombre, ¿me lo podrías repetir, por favor? Claudia Giraldo, doctor. Claudia, ok, Claudia. No sé si tú tienes idea, Claudia, de las cadenas musculares, de cómo trabajan. Pues yo creo que me falta estudio nuevamente. No, claro, entonces tú conoces la biomecánica local. Entonces a nosotros no nos enseñan eso en odontología y en ortodoncia. Nos enseñan que en la boca podemos hacer los movimientos que nosotros queramos, que no va a realizar ningún tipo de acción. Yo te voy a hacer una pregunta para que entiendas esto, porque si tú eres ortodoncista, te la vas a saber responder. Tú sabes muy bien que nuestra biomecánica, cualquier biomecánica, acá no estamos hablando de una biomecánica en especial. Nosotros cuando hacemos una acción de una parte de la boca, pues compensamos la reacción de otra parte, ¿verdad, Claudia? Sí, doctor. Entonces nosotros sabemos bien que hay una acción y una reacción. Sí. Pues esa misma acción y reacción existe cuando nosotros hacemos algo en la boca con el resto del cuerpo o cuando el cuerpo hace algo con respecto a la boca. Acción y reacción. Y cada vez que nosotros con ortodoncia realizamos una acción en el sistema estomatognático, provocamos una gran reacción en el resto del cuerpo. Y no sabemos que eso existe, porque como tú me decías recién, ninguno nos ha explicado lo que son cadenas musculares, lo que son las conexiones que hay entre el sistema estomatognático y el resto del cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros hacemos o provocamos una acción con cualquier tratamiento nuestro, sea una prótesis, sea una ortodoncia, una ortopedia, en la boca, estamos actuando sobre el sistema craneofacial y también sobre el cuerpo. Entonces, cada vez que hacemos algo, se va a generar una reacción. Que a veces esa reacción genera catástrofes, genera terremotos en el cuerpo. Pero como nosotros, tú me has dicho, hemos obtenido excelentes resultados. Yo le agregaría la palabra locales. Por supuesto que la biomecánica ortodóntica aplicada bien obtiene excelentes resultados locales sobre los dientes. Pero ¿qué ha pasado con el resto del cuerpo? No los hemos ido a ver, porque ninguno nos ha dicho de que a veces muchos dolores de cabeza, muchos dolores lumbares, muchos problemas podálicos están relacionados a ese buen resultado que nosotros obtuvimos localmente. Si como a nosotros nos enseñan una biomecánica local, una biomecánica para mover, pero esto vale para una plantilla también, no solo para nosotros. A una persona que coloca una plantilla ortopédica, ninguno le ha dicho que puede haber una reacción sobre el sistema estomatognático. Y él dice, yo tengo muy buenos resultados. Y yo le agrego locales.
El problema es que obtuvimos resultados generales buenos. Es decir, que nuestro tratamiento no interfirió con el tratamiento del otro. Yo te voy a poner un ejemplo banal, mira Claudia, que te va a hacer explicar esto. Y eso no quiere decir que nosotros no seamos buenos profesionistas en nuestro trabajo. Lo que nos falta es la integración. Entonces, yo te voy a hacer un ejemplo muy, muy simple, muy banal. Yo puedo tener una carreta muy buena, a la cual la voy a hacer tirar por unos buenos caballos, los mejores del mundo, mejor caballo que existe en el mundo. Si un caballo tira para la derecha y otro tira para la izquierda, pues la carreta indudablemente que para adelante no va a ir. Y pueden suceder dos cosas, que si los caballos son fuertes se rompa la carreta, pero que si la carreta es fuerte se mueran los caballos, aunque sean buenos. Eso pasa con el cuerpo. Nosotros aprendemos muy bien a hacer nuestras disciplinas. Lo que no aprendemos es a integrarla con el resto del cuerpo. Y a integrarla, eso es lo que es la RMP. La RMP, que quieran formarse, le va a enseñar eso. Primero de todo, a aprender que existen esas conexiones, que existen esas relaciones, que existen esas grandes acciones y reacciones y les va a enseñar cómo prevenirlas, cómo controlarlas y hasta cómo evitarlas. No sé si eso te respondió, Claudia. El BED es un dispositivo que lo que hace es un dispositivo que explicártelo en 2 minutos sería muy difícil. Es un pedacito de plástico que parece muy simple, pero es un dispositivo que permite anular la boca y permite anular la boca protegiendo porque se autorregula con el material que tiene una temperatura de 37 grados del cuerpo se autorregula y entonces nos permite hacer una serie de cosas, nos permite reequilibrar los músculos, nos permite mantener la mandíbula en equilibrio, una serie de cosas infinitesimales, pero la RNP no es solo el BED, el BED es una parte de la RNP, hay que entender el protocolo para poder aplicarlo todo junto. No sé si eso te respondió, Claudia, a la pregunta. Sí, doctor. Pues en principio era sobre todo para que pudiéramos, desde el punto de vista de ortodoncia, darle como un mejor manejo a este nuevo aparato y pues lo único que habrá que conocerlo y que tendré yo que investigar más respecto a todo lo que usted nos está enseñando. Muchas gracias. Muy bien, porque eso no es simplemente poner un BED, es aplicar, integrar la técnica al utilizo del BED, porque cuando nosotros hablamos de desprogramación y reprogramación, por ejemplo, nosotros no empezamos nunca una ortodoncia si la mandíbula no está centrada y mantenida. Entonces la técnica de la biomecánica del RNP es una biomecánica un poco distinta a lo que es la biomecánica normal. No sé si eso te respondió, Claudia, a la pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, encantado, con mucho gusto responderte. Dime, Ana María, ¿hay alguna otra pregunta de los que están ahí contigo? Le van a hacer una pregunta. Ok, adelante. Le va a hablar Marta Rincón, que es la cirujana maxilofacial de la clínica. Ok, adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Qué gusto estar acá con todos los de la clínica y con Anita y Arto. Ellos han sido muy inquietos, o bueno, en algo yo también parte con ellos sobre todos estos temas. Mi especialidad pues ha sido muy llevada a la parte clásica de la especialidad y no ha sido fácil desaprender muchas cosas que había aprendido, pero pues en estas estamos, ¿no? Tengo una duda con respecto a la parte quirúrgica. ¿Aló? ¿No? Sí, hola, te estoy escuchando, sí, te estoy escuchando perfectamente. Sí, tengo, hace ya años, yo ya llevo varios años como cirujana, la tendencia era operar muchas articulaciones, por lo menos acá en Colombia. Se operaba muchísimo las articulaciones casi que por cualquier cosa. Hoy en día, afortunadamente, eso ha cambiado mucho y ahora con Anita nos hemos dado cuenta que muchas patologías que antes creíamos que definitivamente eran quirúrgicas, ahora sabemos que responden muy bien a manejos menos invasivos como los que se manejan y los que usted maneja. La pregunta es, ¿usted considera
que haya alguna patología articular que definitivamente sea quirúrgica? Mira, te respondo, yo primero que todo, yo he trabajado muchísimo. Yo tengo ya 45 años de profesión, no son 2 años, son muchos, ¿no? Y 67 jóvenes años de edad, ¿no? Que también son muchos, ¿no? Pero que me mantiene con energía. Yo he trabajado mucho también en colaboración con cirujanos maxilofaciales, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y como todo, por supuesto, mira, te voy a responder con una frase simple para que después entiendas lo que yo te voy a decir. Hay una frase que yo pongo siempre en mis conferencias y que es que el que no sabe lo que busca no se da cuenta de lo que encuentra, ¿verdad? Entonces a veces nosotros buscamos horizontes que nos enseñan a buscar, ¿verdad? Que no es que somos culpables nosotros, nos enseñan a buscar eso y nosotros accionamos en base a lo que se nos enseña. Ahora, vuelto al tema del ATM específico, nosotros en la RMP decimos o realizamos una gran división de patologías. Nosotros realizamos una división de patologías fundamental en la ciencia de la salud, que es clasificar las enfermedades en lo que nosotros decimos disfunciones y dismorfismos. La disfunción es la gran generalidad de patología que nosotros tratamos. Es una alteración de la función, donde quitando la causa de lo que la está provocando, el paciente cura y cuanto más temprano se lo cura, mejor es. Y es la gran mayoría de nuestros pacientes. Pero hay una parte de nuestros pacientes que nosotros los catalogamos dentro de lo que son dismorfismos, es decir, una alteración de la forma. Generalmente, a veces estos dimorfismos son ya genéticos, ya vienen con el paciente, y otras veces son adquiridos. Y son adquiridos por disfunciones crónicas. Cuando yo tengo una disfunción crónica, lo más probable es que genere un dismorfismo a la estructura. Ahora, volviendo con este concepto al ATM, la gran mayor parte de las alteraciones del ATM son disfunciones. Eso es lo que yo enseño en el curso a aprender. Pero hay una parte que son dismorfismos. Si yo tengo un tumor, eso es un dismorfismo. Si yo tengo una artrosis crónica que ha bloqueado la ATM, es un dismorfismo. Y ahí a veces hay que hacer cirugía. Pero también a veces nosotros encontramos otro tipo de dismorfismo, que son, por ejemplo, un disco roto crónicamente. Ese se rompe un disco articular y ahí hay que entrar con la artroscopía. Hay que hacer, sí, todo el protocolo, pero hay que ayudarse con la artroscopía. A veces tenemos discos o adherencias epiteliales en el disco por disfunciones crónicas, que no son muchas, pero a veces hay. Entonces ahí sí, por supuesto, que además del protocolo de RMP, nos avalemos de la artroscopía para liberar las adherencias. A veces tenemos osteofitos provocados por disfunciones crónicas. Es un dismorfismo generado por una disfunción crónica. Y ahí, si yo no lo remodelo con una artroscopía, no hay otra forma. Pero lo importante es identificar el problema. Nosotros tenemos que tener bien claro que uno tiene que hacer algo cuando aprendió a identificar el problema. Nosotros a veces nuestros tratamientos vienen por moda, por la moda de tal escuela o tal otra que hoy está de moda hacer esto y nos enseñan que tenemos que seguirlo. Pero a veces yo lo que enseño con mis cursos es a razonar con la cabeza propia, enseño a diagnosticar. Por supuesto que cuando hay un dismorfismo, ya sea genético o adquirido, que impide la buena función, pues indudablemente que la cirugía es el medio esencial, no hay otro. Pero yo sí te podría dar porcentuales, en mi experiencia de 45 años de carrera, será un 1%, un 2% de pacientes que tienen eso. La gran mayoría son disfunciones crónicas que a veces no sabemos identificarlas y entonces las tratamos con la placa D o con la técnica D o con la técnica quirúrgica D. No sé si te ha respondido a la pregunta eso. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Realmente, afortunadamente, la tendencia no ha cambiado mucho con respecto a cómo era hace más o menos 20 años, que es de lo que te estoy hablando más. Hace 20 años como 25 años. Entonces, sí, y ahora
hablando acá con Anita, pues lo hemos comprobado y eso es cierto. Otra pregunta más. Hubo una época también en que se utilizaban como eso. Espera que se te fue la voz, hay algún problema con internet de usted. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, señor. Hace un tiempo se utilizaba mucho como manejo la artrocentesis. No, mi experiencia de hace muchos años que no las hago, pero se presentaba una mejoría parcial y transitoria. No sé, ¿usted qué opina al respecto? Mira, yo te voy a decir lo que opino de la ATM. La ATM es un mito que hay que desmitificar. La ATM es una articulación muy, muy especial. Es una articulación que resiste la tracción, pero se enferma a la compresión. Muchas patologías de la ATM están relacionadas por compresión interna a la ATM. Y la compresión interna se produce cuando hay problemas en la posición mandibular generados por una oclusión que no mantiene, por ejemplo, una dimensión vertical exacta y que genera compresión. Entonces, ir a tratar la ATM es como ir a tratar el síntoma, porque ese síntoma que estás diciendo está generado por causas externas. Entonces, lo que nosotros, si tú has visto la presentación nos decía que nosotros a veces vemos la punta del iceberg, nos enseñan a ver la punta del iceberg. Entonces, al menos que sea una cosa genética, es decir, un dimorfismo ya transmitido, el resto son cosas adquiridas en la ATM, que es prácticamente el 98% de las patologías, y donde la causa está más allá de la ATM. Entonces, por supuesto que nosotros tratamos a veces o con una placa o con lo que sea el síntoma de la ATM, y lo que hay que identificar bien es la causa. Y la causa generalmente son compresiones internas a la ATM, por diferentes causas externas. Por ejemplo, tú tienes una retroposición mandibular con una compresión superior de la ATM y va a comprimir el disco, y va a ser en la columna vertebral va a ser una hernia. En la ATM va a ser que el disco se perfore o que genere osteocitos o que genere otras cosas adentro o que se deforme el cóndilo. Y por supuesto que eso lo voy a tener que tratar, pero antes de tratar eso también tengo que eliminar lo que causó el problema. Entonces no es cuestión de que nosotros decimos usa todo lo que necesites, úsalo cuando necesites eso. Y para saber cuándo necesites, yo enseño a mis alumnos, primero de todo, a preguntarse por qué sucede algo, que es el diagnóstico. Después, importantísimo es en medicina, ¿cuándo intervengo? Eso es la prioridad de tratamiento. Y por último, pienso cómo, porque cómo es técnica, ¿no? Técnica es lo más fácil, basta entrenarse, ¿no? Con una técnica. La técnica, aprender una técnica, según mi opinión, es lo más fácil, es entrenarse en esa técnica. Lo que nos cuesta muchas veces es estudiar el por qué sucede algo, cuándo debo intervenir. ¿Tengo que operar la ATM ahora o tengo que esperar? ¿Tengo que hacer esto ahora o tengo que esperar? Ese es el cuándo que nos va a dar la prioridad de intervención. Por esto estoy hablando en el ámbito médico, no solo en ATM. Y luego, ¿cómo? ¿Cómo? Pues lo que sirva, ¿no? Una vez que has hecho el diagnóstico, has identificado el problema, has identificado cuándo intervenir, usa la técnica del cómo que se adapta a tus manos para ese problema. Porque la técnica, nosotros somos técnicos en última instancia, que aprendemos técnicas, pero lo importante es aprender la clínica primero, que es lo más difícil. Lo más difícil es estudiar el diagnóstico clínico. Aprender una técnica, basta ir con alguien que te enseñe, pero sea en todo, en medicina, operar, en ortodoncia, mover dientes, a poner un aparato, son técnicas. Pero lo importante es diagnosticar, y nosotros lo que decimos es diagnóstico no sectorial. Por supuesto que sectorial es importante, pero el diagnóstico general es importante. Y después, ¿cuándo vamos a intervenir? ¿Cuándo? ¿Cuándo es importantísimo? Y te voy a poner un ejemplo para todos, muy banal. Mira, yo en este momento no soy nadie, soy un médico clínico, el cual tiene un paciente con un infarto,
un problema hepático y una hernia encarnada. Pues el médico sabe muy bien que tiene que intervenir primero con el infarto, si no se muere. Y después, una vez que lo estabilizó, ir al hígado a lo mejor, que es lo más importante. Y por último, la hernia encarnada. Entonces, eso pasa lo mismo en sistemas hematognáticos, pasa lo mismo en patologías neuromúsculo-esquelétricas. Eso es lo que a veces no nos hacen hincapié, se nos vende ir a aprender técnica, ¿no? La técnica tal o la técnica cual, y por supuesto que si uno lo obtiene bien, va a obtener grandes resultados. Pero lo importante es ver si eso que hice no interfirió con el resultado de otro miembro de la disciplina de la salud. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, todo lo que sea, lo que se necesite hacer para lo que tengas que hacer es bienvenido, como he dicho yo, en la RBP. Tiene que ser atraumático, eso sí. Yo digo técnicas atraumáticas, no traumáticas, ¿no? Pero bienvenidas sean todas las técnicas. Lo que hacemos nosotros es ponerlas, esas técnicas, en el momento justo, en el lugar justo. No sé si eso te respondió a la pregunta. Muchísimas gracias. De verdad quedó muy claro. Le agradezco mucho, doctor. Muy bien, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y ahora si hay otra pregunta, Ana María, bien. Digamos que no es pregunta, doctor, pero me encantaría que pudiéramos escuchar la opinión que usted tiene sobre las restauraciones en porcelana y Sí, ¿cómo no? sus consecuencias. Mira, la restauración en porcelana es una de las opiniones de tantas otras cosas que yo tengo en el ámbito odontológico, ¿no? Las restauraciones, vamos a hablar un poquito más de lo que es restauración y lo que yo tengo el concepto de lo que es rehabilitación. Para mí, rehabilitar algo es hacerlo volver a funcionar como era antes, es rehabilitar a la función. A veces nosotros confundimos en el ámbito odontológico rehabilitación con restauro. Restauro es volver a darle la forma a algo que se perdió. Entonces, dicho ese concepto, nosotros tenemos, para restaurar un elemento dentario, tenemos distintos materiales, ¿no? Uno de ellos, la porcelana. ¿Qué opinión tengo yo de la restauración en porcelana? Pues tengo una opinión muy simple. Nuestro cuerpo es un cuerpo que envejece. Es un cuerpo que cambia minuto a minuto, segundo a segundo. Es lo que yo llamo una estructura antisísmica, una estructura que se va adaptando al terremoto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los síntomas del terremoto, cuando no se adaptan más, ¿ya? Entonces ya viene como dolor crónico. Pero lo mismo sucede en la boca. Los restauros que nosotros hacemos deberían envejecer con el paciente. Las cerámicas modernas hoy se abradan un poquitito más, son un poquitito, pero son siempre un poquito más duras que lo que es el esmalte. Y el esmalte, a través de la edad, se abrade, envejece. Y si yo pongo una restauración en cerámica que no envejece, pues me quedan dos caminos. La pongo porque estéticamente es buena, pero después la tengo que hacer envejecer. Entonces es muy importante realizar los controles de esa restauración en cerámica para ir adaptándola a esos cambios del cuerpo. Yo prefiero utilizar materiales que se vayan adaptando con el cuerpo. Pero bueno, esos son, cada uno utiliza el material que está preparado para utilizar. Pero digo, las cerámicas son duras, más duras a veces que el esmalte. Y entonces no envejecen, son muy estéticas, son muy estables estéticamente, pero también son estables en su forma. Y en un cuerpo que envejece y que va cambiando toda su evolución del cuerpo, si yo pongo un material que no envejece, algo va a pasar en otra parte del cuerpo, acción y reacción. Esa cerámica a lo mejor va a hacer que un cuello se enferme si no envejece, o que una columna se adapte a ella, o que un pie se adapte a ella y va a generar patologías posturales. Entonces, las cerámicas, si uno quiere hacer cerámicas, lo que tendría que hacer es hacerlas envejecer, ir adaptando su oclusión a medida que el cuerpo envejece. Y el BED nació un poquito para, si uno no quiere prácticamente hacer envejecer la cerámica, para proteger el cuerpo, porque poniendo el BED él se va a ir adaptando.
y entonces no va a hacer que esa cerámica genere patologías posturales. Es un poco reasumido, ¿no?, el concepto que tengo yo de las restauraciones rígidas, muy rígidas, ¿eh? No sé si eso te aclaró, Ana María, o para todos lo que era el concepto mío. Claro que sí, vieran nuestras caras acá. Es que están todos sonrientes. No tanto. Bueno, porque llegó el terremoto ahí, ¿no? Llegó el terremoto. Pero bueno, pero miren que esto es una cosa común que a mí me ha pasado 35 años atrás, ¿eh? Me pasó este shock cuando yo entendí que de fuera de la boca existía algo. Yo antes no lo sabía y vivía con lo que me habían enseñado haciendo, ¿no? Pues yo lo que enseño es un poco a integrar la medicina, la odontología, la osteopatía, la fisioterapia. Entonces, por supuesto, yo no les veo la cara, pero me las imagino, porque es un shock. Porque uno dice, a mí me han enseñado a hacer esto y dice bien, porque uno ha enseñado, pero se nos enseña a hacer algo localmente. Y no se nos enseña a ver qué reacción puede tener eso con el resto y cómo puede interferir dos tratamientos distintos. Ustedes imagínense una cuestión banal, ahora les voy a poner un ejemplo, pero que yo veo todos los días. Ustedes imagínense que nosotros manualmente y habilidosamente hacemos una restauración en cerámica perfecta con los cánones que se nos ha enseñado, en una posición mandibular que es la que nosotros consideramos que era la correcta en ese momento. Y dentro de 2 meses viene un traumatólogo o un podólogo que pone en el pie una plantilla rígida, como están acostumbrados ellos. Eso va a generar un cambio ascendente en el cuerpo de adaptación tremenda. La primera que va a cambiar la posición a esa adaptación es la mandíbula. Se va a adaptar a ese cambio y va a encontrar precontactos en la cerámica por todos lados. Y lo va a romper, se lo va a comer. Y si no rompe la cerámica, va a romper el cuello y las lumbares. Como a nosotros no nos enseñan estas conexiones, cada uno hace su trabajo lo mejor que le han enseñado. No es un problema nuestro ese. A nosotros se nos enseña a hacer algo y nosotros somos dignos obedientes de hacer lo que se nos enseña. Lo que no se nos enseña son esta integración, Ana María. Entonces, eso vale para el podólogo, vale para un traumatólogo que pone un corsé rígido para corregir una escoliosis. Y cuando pone un corsé rígido hace que la mandíbula se adapte a ese corsé y que genere en niños malformaciones de crecimiento. En adultos que se rompan las reconstrucciones que hicimos nosotros. En las ortodoncias que recibieron. ¿Por qué? Porque no hemos puesto en equilibrio todo. La RNP enseña eso, a trabajar todos en equilibrio y a poder hacer fácilmente, porque es fácil, esto que parece difícil, es muy simple. Una vez que uno lo aprende, uno se divierte a trabajar con la RNP. Hay que entender estas conexiones y para la acción se puede aplicarla con un protocolo y la RNP les va a enseñar a todos, a todas las disciplinas, a protegerse entre sí. Esa es la RNP. Y cuando nos permitan realizar una rehabilitación total del cuerpo, también hacerla como toca y como corresponde. Pero si no nos dejan por la economía, por el tiempo del paciente, porque el paciente no quiere, bueno, nos va a ayudar a proteger ese organismo que si nosotros no entendemos estas acciones y reacciones, el organismo es preda de esas agresiones. No sé si eso les ha quedado bien claro a ustedes que están ahí en Colombia. Sí, perfecto. Voy a transmitir otra pregunta. Dime. Cuando se hace un tratamiento de conducto, normalmente el protocolo nos indica que bajemos ese diente de oclusión. Esa modificación de los contactos que hay entre ambos maxilares, ¿qué repercusión puede llegar a tener? Yo te voy a hacer otra pregunta ahora, ¿eh? No, ¿Sí? ¿Por qué bajamos la oclusión? ¿Por qué se nos enseña que bajemos la oclusión? Dime, si tienes el endodoncista ahí, a lo mejor ella me explica el protocolo de por qué, cuando hago yo una endodoncia, debo bajar la oclusión.
Hola, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Mira, digamos, no es protocolo, no es algo que se haga generalmente. En algunas ocasiones, sobre todo antes de llegar a las manos del endodoncista, el odontólogo general recibe el paciente, digamos, abulsado, y el paciente manifiesta un dolor intenso, la percusión, que solo con tocarlo con la lengua lo hace saltar del dolor. Entonces, hay una inflamación muy probable del ligamento periodontal que hace que el diente salga medio milímetro de su posición original y ocasiona esos signos tan absolutamente dolorosos para el paciente. Yo creo que es la actividad más dolorosa que se puede manejar en una urgencia. Entonces, el odontólogo general baja la oclusión, hace su manejo de urgencia y después llega a la consulta nuestra para hacer la endodoncia programada. Okay, eso yo lo sé, porque yo he hecho endodoncia. Quería escucharlo de tu voz y boca. Cuando nosotros generamos una irritación pulpar, lo que genera es una edema en el periodonto cuando pasa a través del ápice al ligamento periodontal, y lo que hace es que ese diente tenga percusión porque el periodonto está inflamado, ¿verdad? Entonces, nosotros como odontólogos realizamos algo que se llama la terapia de choque. En RNP eso se llama terapia de choque. Es decir, que yo bajo ese diente de oclusión para que no sufra, ¿verdad? Ese es el concepto, ¿verdad? Entonces yo estoy curando una cosa rompiendo otra. Estoy curando una periodontitis rompiendo la oclusión. ¿Qué debería hacer el odontólogo? Pues restaurar la oclusión. Después que rompió la anatomía, ¿verdad? Entonces, que si uno no tiene otro elemento, si no hay un antiinflamatorio, si no hay nada que verdaderamente haga pasar la periodontitis, si la tengo que hacer pasar a través de una mutilación de la anatomía dentaria, pues lo que me queda luego es reconstruirla, ¿verdad? Entonces, eso es lo que propongo yo. Si no tienes otra arma para bajar la inflamación y la única arma que tú tienes es la mutilación de la anatomía, pues terminada la endodoncia hay que restaurarla, ¿verdad? Y restaurarla como nos han enseñado a nosotros, con el restauro odontológico que nos han enseñado, y restaurar lo mejor posible. No sé si esa era la pregunta que me hacías, Ana María, ¿no? Sí, doctor. Porque dejar un diente que yo he mutilado sin restaurarlo, pues va a generar patología. Entonces, lo que nosotros aconsejamos, eso ya es odontología, eso no es postura, y no es nada del otro mundo, ¿no? Cuando si tengo que mutilar una anatomía oclusal, porque es la única herramienta que tengo yo para desinflamar un periodonto, pues como odontólogo lo que debo hacer es restaurarla. Lo que debo hacer después es una restauración que no me haga cambiar la posición mandibular y que no me altere el cuerpo. Eso es el concepto nuestro, ¿no? Que cuando hagamos esa restauración, la restauración que hagamos sea una restauración fisiológica, una restauración que no vaya a generar. Muchas veces nosotros hacemos restauraciones locales y a veces estoy hablando de una manera más simple. Decimos, mire, paciente alta, vaya tranquilo que después desaparece. Pues no hay que dejar ir a ningún paciente con una restauración alta, porque lo que desaparece es o porque se abrasionó la amalgama o porque la mandíbula cambió de posición. Entonces, lo que yo digo cuando hacen una restauración es tratar de hacerla funcionalmente, habitualmente, como la hacen ustedes, pero que funcione, nada más. Eso no es que la RMP les dice no hay que hacerla o hay que hacerla. Eso se hace un tratamiento puntual de un diente, es un restauro de un diente. Y hay que restaurar la oclusión. Cuando se hace una endodoncia, hay que restaurar la anatomía que se mutiló, y hay que hacerlo, esa restauración de la anatomía, sin que esa incrustación o esa obturación de composito, lo que sea que elijamos, vaya a generar problemas al resto del cuerpo. Nada más, eso es el concepto, ¿no? No sé si eso les aclaró la pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. Dime, ¿qué otra pregunta tiene? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo? No, no hay problema, yo estoy aquí. Y veo que los demás están ahí, no se van, así que están interesados en las preguntas que están haciendo ustedes. Dime. Bueno, está con nosotros
nosotros la doctora Adriana Hilarión, ella es fisioterapeuta, ella trabaja terapia cráneo-chakra. Ella ha apoyado la clínica en manejo de fisioterapéutico. Hoy Sí, está con nosotros Angelita, pues está con su familia sí, sí, lo sé el problema que tuvo, sí, sí. y ella tiene una pregunta, doctor. Adelante, adelante, por favor. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Me hace muy interesante el poder escuchar y hay muchas cosas que no sé, que no entiendo, que todavía me es difícil coger, ¿no? Pero usted hablaba de una desprogramación, hablaba también de una luego estabilización. Entonces yo me pregunto, digamos a nivel de fisioterapia y todo esto, uno también tiene que hasta un punto ir soltando mucho los aprendizajes que tiene el cuerpo a nivel de movimientos y a nivel de las mismas estructuras que se han adaptado a unos estadios. Entonces, eso se trabaja. Pero con el tiempo, cuando se va trabajando, ¿cómo se hace para que, o cuándo se sabe, digamos, que la persona se busca un equilibrio, pero ese equilibrio es un equilibrio dinámico, porque está fluctuando, está cambiando con el tiempo, con los años? Entonces, ¿me está escuchando, doctor? Te escucho, sí, te estoy dejando terminar la pregunta, sí, sí. Bueno, entonces ese equilibrio que no es, digamos, que se está moviendo y se está fluctuando, yo creo que es hasta que la persona muere, va a estar esto en movimiento. O hay algo que uno le puede enseñar así aparte, digamos, que se le puede dar a la persona para que mantenga su propio equilibrio y no siga siendo dependiente de, digamos, de nosotros hasta cierto punto, sino que sea más independiente él mismo. Mira, si tú has escuchado con atención la conferencia, una de las cosas que en rehabilitación no se tiene en cuenta es el sistema estomatognático, ¿sabes? El sistema, hoy es una conferencia, explicarte todo eso sería complicado, pero tú que haces craneosacral vas a entender lo que yo te voy a decir. Tú estás trabajando con suturas cránicas, ¿verdad? Sí, señor. Quiere decir que tú ya entiendes lo que es suturas cránicas, ¿verdad? Yo te voy a hacer una pregunta a ti para que tú entiendas lo que te voy a responder, ¿eh? Tú cuando desbloqueas una sutura cránica, ¿qué fuerza aplicas con tus manos? La Más o mínima, menos. ¿Cuánto será? mínima puede ¿Será? llegar a 5 gramos, es muy suave. 5 gramos es ya mucho, ¿verdad? ¿Eh? Sí, 5 gramos es ya mucho. Ahora, tú imagínate que un sistema estomatognático, eso es lo que a mí me cuesta a veces hacer entender a los rehabilitadores y a mis colegas también. Un sistema estomatognático que no está en equilibrio, bruxa. El bruxismo no es estrés, el bruxismo es defensa. El buscando el sistema, equilibrio. el bruxismo es defensa de cuando el sistema no está en equilibrio, el sistema nervioso central tiene una defensa natural, un reflejo arcaico, que es el bruxismo, para proteger la ATM principalmente y las cervicales. Y entonces bruxa, pero es una defensa mala, es una defensa que genera más patología, porque habrá de los dientes, se genera más compresión en la ATM y se genera mucha hipertensión en los músculos cráneos cervicales y de todo el cuerpo. Entonces, tú imagínate que una de las causas por las cuales gran parte de las veces se bloquean las suturas es por esa hiperactividad del bruxismo, que genera hiperactividad sobre los músculos cráneo cervicales y impide el movimiento de respiración primaria y bloquea las suturas. A su vez, ese sistema estomatognático, cuando no está en equilibrio, cada vez que bruxa, aplica más o menos entre 200 y 300 kilos de fuerza al sistema craneofacial. Creo que moverá tu sutura, ¿verdad? Sí. Ahora, es inútil desbloquearlas si no anula el sistema. Por eso el paciente entra en un círculo vicioso, que es siempre dependiente de nosotros. Una de las cosas que debemos entender, los que somos médicos y no médicos, el sistema estomatognático es un enemigo escondido, que nadie lo entiende como lo estoy diciendo yo ahora. Y entonces estamos habilitados a hacer muchas cosas
que generan reacciones en el resto del organismo y que impiden tu trabajo, el trabajo del fisioterapista, el trabajo del ortopédico, el trabajo del resto de las disciplinas. Tú sabes que hace años, cuando yo inventé este protocolo, me hacían bromas. Me decían, claro, tú lo ves así porque eres odontólogo. Y yo le digo, ojalá lo viera como odontólogo, porque yo le digo a mis colegas, cuando el sistema perturba, no trabajen inmediatamente, anúlenlo. ¿Para qué? Para que permita trabajar a ti, a los rehabilitadores, al médico, etcétera, etcétera, y después les enseño a ellos a rehabilitarlo como corresponde, para que no vuelvan a disturbar tu trabajo, el trabajo del médico, el trabajo del ortopedista. Ese es el candado que hay que aprender a manejar para que tus pacientes hagan simplemente adaptaciones de envejecimiento. Y te voy a poner otro ejemplo. El jorobado de Notre Dame, Quasímodo, a lo mejor era sano. Y si yo trato de ponerlo derecho, lo enfermo. Pero lo que yo tengo que aprender clínicamente es si era sano o no. Entonces, lo que enseño yo en el protocolo nuestro básico de RMP es eso, es que aprendan a ver cuándo algo funciona o no funciona y luego les enseño individualmente cómo hacer trabajos de terapia manual, de medicina y de odontología. Todo pasa por esto que te estoy diciendo. Nuestros pacientes se adaptan, pero hay que saber cuándo se están adaptando y cuándo se están enfermando. Porque cuando uno se está enfermando es cuando debe intervenir. Y cuando uno se debe estar adaptando, se debe controlar. Ahora sí, yo sé, por conocimiento de fisiología, de anatomía y fisiopatología, que el jorobado de Notre Dame es un paciente que está sano, pero que es una bomba de tiempo. Y que a lo mejor está sano hoy y se puede enfermar pasado mañana. Entonces es un enfermo que no dejaría nunca de controlar más seguido que un enfermo normal. Porque un enfermo normal tiene menos posibilidades de enfermarse. Pero yo promociono siempre que el paciente se intervenga cuando se debe intervenir, con las técnicas fisiológicas que se debe intervenir, y que se intervenga interdinámicamente, interdisciplinariamente. Esa es la RMT, eso es lo que yo enseño en mi escuela desde hace mucho, mucho tiempo. Es, primero de todo, que tú conozcas lo que yo hago, que yo conozca lo que tú haces, de que los dos conozcamos lo que hace el fisio, lo que hace el médico, lo que hace el osteópata, lo que hace el podólogo, y que todos juntos entendamos cómo funcionan los sistemas del cuerpo para identificar lo que hoy está siendo un terremoto grande para anular, para que permita a ti rehabilitar. Y luego ese terremoto tratar de reprogramarlo cuando toca, no siempre, pues las herramientas que yo te mostré no se usan todas, y no se usan todas al mismo momento. Lo que se utiliza es en el momento justo, al tiempo justo y como toca. No sé si eso te respondió a la pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque sí, creo que hay que mantener vivo ese espíritu entre todos y saber que es un compromiso de todos y el acompañamiento hacia la persona que no sienta que queda sola, sino que puede seguir contando con nosotros. Exactamente. Pero tú imagínate, ahora te voy a hacer un ejemplo de lo que yo digo al mismo lenguaje. ¿Quieres que te lo haga? ¿Sí? Bueno. Mira si yo hoy te hablo asì. Buonasera a tutti, benvenuti a casa. Noi siamo qui in Italia a lavorare con voi, per voi e per la RMP. Non me entenderían, ¿verdad? Gracias. Si llego a hablar el mismo, sí. Entonces yo tengo que hablar español con ustedes. A los italianos tengo que hablar italiano, a los ingleses ya hablo en inglés y a los franceses en francés. Entonces la única forma que nos entendamos. En la ciencia de la salud hablamos todos lenguajes distintos. Eso es lo que pasa en la ciencia de la salud. Yo lo que enseño es idiomas en la ciencia de la salud. Hablar el mismo lenguaje. Esa es la RMP. En síntesis, esa es la RMP. Sí, muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias y me gustaría poder conocerlo y poder aprender de usted muchas más cosas, ¿no?
Ojalá, ojalá, mira, ahí tiene la oportunidad, ojalá ahí tiene la oportunidad de sumarse al curso que empieza ahora el día 22 de noviembre, ojalá se puedan sumar ustedes y que se formen y poder conocernos y trabajar con el mismo protocolo diagnóstico y terapéutico. Ese es mi objetivo desde hace muchos, muchos años y es lo que yo vivo enseñando en todo el mundo. Ahora me voy a Oman y a Dubái a esto, ¿no? Acabo de venir a Argentina y ya dentro de 2 días voy a Italia y luego a España. Así que yo viajo mucho a enseñar esto. Ojalá que ustedes se sumen a este proyecto grande de la RMP. Así será. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. No sé, Ana María, si tienen alguna otra pregunta. No, ¿qué curso comienza el 14 de noviembre? ¿No básico? El 22 de noviembre inicia un curso básico, es decir, un nuevo curso básico. Empieza la parte online el 22, luego te mandaré la información a todos ustedes, están en mis páginas de Facebook y demás, y como habrás sentido son cursos que ahora hacemos dentro de la Universidad Abierta Interamericana. Así que he firmado un acuerdo que son ya cursos universitarios, y este curso ya se va a llamar no curso básico, se va a llamar posgrado en básico, formación básica de la RMP. Y luego lo que haremos después serán diplomaturas universitarias en odontología para la parte de ortopedia, terapias manuales y medicina. Ese es el futuro de nuestra escuela, porque a eso ya la he centralizado así. Perfecto. Sí, doctor, pues muchas gracias. Bueno. Nosotros, pues, tenemos un grupo de afinidad y eso es lo que nos hace de pronto ser un poco odontólogos diferentes, porque aquí hay un grupo de gente que quiere a sus pacientes, un grupo de gente que quiere aprender y eso nos hace también muy felices y encontrar personas como ustedes o como todos los que puedan estar conectados ahorita. Somos un poco locos, pero buscando el bienestar para el paciente, eso también es bonito, saber que hay un grupo más grande que nosotros y que nos estamos conectando a través de eso. Esa es la familia del RMP, así que ojalá que sean bienvenidos a la familia internacional del RMP. La RMP tiene esos objetivos, curar el paciente como primer objetivo, eso es, y ocuparse de él con lo mejor que sabemos, con lo que mejor sabemos hacer. Bueno, pues les mando un abrazo grande, Colombia, gracias Ana María por haber juntado tu gente ahí. Muchas gracias, un abrazo grande de corazón desde aquí, del otro lado del océano, y ojalá que podamos reunirnos pronto a trabajar con la RMP. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande a todos los que están aquí, que han aguantado por esta conversación, escuchándonos. Les mando un abrazo grande a todos de corazón, y bueno, pues a los que quieran los esperamos en el nuevo curso de la RMP International School junto con la Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Un abrazo grande, buenas noches y que Dios los bendiga a todos los que están del otro lado del computer.